Bueno, hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias por participar de esta convocatoria que nos dimos desde la Junta Interna ATE-MinSit y desde la Fundación Germán Abdala como miembros de la Mesa de Ciencia y Tecnología en el Frente de Todos. Creíamos que era necesario tener acá a nuestros compañeros, pues los consideramos compañeros que son de la casa y que muchos los conocemos porque también han sido parte de la resistencia en estos 4 años de este gobierno de la Alianza Cambiemos, donde hemos luchado, hablo en plural porque lo hemos tenido todo el tiempo acá en el playón, los han visto, y bueno, hemos luchado contra las políticas de devastación que hizo el macrismo contra nuestro sector, con lo que hicieron con el CONICET, que además está a decir porque todos lo conocemos, con nuestro ministerio haberlo degradado a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, donde vaciaron totalmente la agencia de promoción científica y tecnológica, donde, bueno, lo vivimos a diario, todos los que trabajamos en el ministerio, el desfinanciamiento de los programas, que bueno, tiene que ver con una política de este gobierno, que bueno, que tenemos la oportunidad acá, cerca, 11 días, de poder cambiarlo, de poder votar por un compañero y tener un gobierno más nacional y popular, donde creemos que Alberto Fernández va a ser nuestro próximo presidente. ¿Por qué no Lamens acá en Capital? Así que, bueno, agradecer al panel que hayan venido y que podamos compartir con ellos una visión, lo que va a ser el rol de un futuro ministerio y cómo entramos nosotros los trabajadores en ese futuro ministerio. Así que bueno, gracias. Le voy a pasar la palabra a la doctora Ana Franchi, que bueno, vamos, como dijimos antes, 10 minutos cada uno. Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todes. Primero quiero agradecer la invitación de ATE, que es mi gremio de toda la vida, desde cuando era una becaria y que siempre estuvo defendiéndonos a los trabajadores y las trabajadoras de la ciencia. Así que gracias por la invitación. Bueno, hablar de lo que nos pasó en estos 4 años, cada uno lo tiene marcado en la piel, ¿no? Tenemos unos salarios que son absolutamente indignos de muchísima gente, especialmente los becarios, las becarias y muchos del plantel administrativo que está por debajo de la línea de pobreza. Una investigación de un investigador de CONICET nos mostraba que antes de las PASO, si tomábamos los salarios 2015, estábamos cobrando 7 salarios, o sea que hace rato que este año ya venimos trabajando gratis. Ni hablar con lo que pasó en la última devaluación. Lo que pasa con los subsidios, todos sabemos que no podemos comprar prácticamente nada, que nos cuesta o ponemos de esos menguados salarios para mantener los animales de laboratorio, para que los jóvenes puedan terminar sus tesis, ¿no? Porque los que estamos así, como somos aún jóvenes y no jóvenes, quizá no nos afecta tanto la producción, pero sí los jóvenes que no van a poder continuar en la carrera si no terminan sus tesis, si no publican, etc. Hablando de los jóvenes, sabemos que desde el 2016 que estamos peleando por la cantidad de jóvenes doctores y doctoras que quedan afuera. Estuvimos en el playón, como dijo Gustavo, casi hasta la Navidad del 2016 peleando por estos primeros 500 que quedaron afuera, pero el año pasado quedaron 2000, desaprovechando toda esta inversión que hicimos todos, el Estado argentino, porque la mayoría de estos jóvenes habían caído en la educación pública, hicieron su doctorado y su postdoctorado con becas del CONICET, de las universidades, del FONSIT. ¿Y qué les ofrecemos? Les ofrecemos un camino a Ezeiza o a ser emprendedores, como es la única salida hacia la producción que nos ofrecen. La página del CONICET se pasa mostrando emprendedores que fabrican cerveza. La verdad que llegar a ser doctores para terminar fabricando cerveza es un poco más que lamentable.
Y no solo los jóvenes que están adentro del sistema, sino los que están afuera del sistema, los que ni siquiera quieren acercarse al sistema. Es terriblemente preocupante. Yo en este momento soy coordinadora de la Comisión de Ciencias Médicas, de becas, y este año se presentaron la mitad de postulantes que el año pasado. La mitad. Si diéramos la misma cantidad de becas que el año pasado, está acá el doctor del directorio después de Arbolilla, entrarían prácticamente todos y todas. Es terrible. Quiere decir que no ven la carrera científica como una posibilidad en su futuro. Y es lógico, porque van a trabajar 5 años por debajo de la línea de pobreza y después nada, porque de esos van a entrar poquísimos al CONICET, a las universidades, y los demás irán a hacer un trabajo para los que están sobrecalificados o se irán. Lo peor es que esta mayoría de estos jóvenes ya están optando por irse a hacer el doctorado afuera, cosa que pasó en el 2001, y a unos 1.300 de ellos los recuperamos por el programa Raíces. Ahora, además de ofrecerles posibilidades de volver, le tenemos que decir que eso va a ser duradero, porque ellos que ven, muchos de los que volvieron, cada uno en sus lugares de trabajo podrá hablar con ellos, están arrepentidos porque volvieron y todo lo que se le había ofertado y que se le había dado fue menguado por las devaluaciones, por este presupuesto que no aumentó, sino que bajó en un 42%. Entonces la situación es muy complicada, es una cuestión no solo de una inversión, sino de que los jóvenes especialmente vuelvan a creer en el sistema científico-tecnológico. Y para ello necesitamos políticas claras, políticas públicas de ciencia y tecnología. Necesitamos mostrar nosotros, los que estamos adentro del sistema, que la ciencia y la tecnología no sirve solo para publicar papers. Que la ciencia y la tecnología puede servir a que este país salga adelante, para que tengamos un país más federal, más inclusivo, más feminista. Necesitamos mostrar eso, tenemos que convencernos que nosotros podemos apoyar, podemos aportar, podemos ofrecer a jóvenes para trabajar en las nuevas políticas públicas, en el desarrollo de pymes, en montones, en los grandes problemas nacionales, que no son los temas prioritarios que tienen las becas o los ingresos a carrera, como las enfermedades neurodegenerativas, los nuevos materiales. Los problemas nacionales son el hambre, los problemas de salud, la pobreza, las nuevas enfermedades que han aparecido en estos 4 años, que no son nuevas, que son viejas, que vienen del siglo XIX y que ahora están afectando a la población. Entonces, por un lado, nosotros tenemos que mostrar que servimos, por otro lado, tenemos que decir a los jóvenes, acá hay un lugar para ustedes, un lugar con futuro, un lugar del que se van a sentir orgullosos de pertenecer. No solo van a trabajar, van a mejorar su formación, sino que van a estar orgullosos porque este lugar va a poder servir a tener un país mejor. Bueno, gracias. Gracias, Ana. Bueno, a continuación nos va a hablar el ingeniero Carlos Llanela. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a ATE. Es un orgullo estar con ustedes acá. Sí, como dice Ana, en resumen, chocamos contra la pared, rompieron todo. En realidad, el conocimiento es algo que estaba totalmente fuera del interés de este gobierno, y así se condujeron y actuaron, ocupando, impidiendo. En definitiva, me da la impresión que, por suerte, tenemos la oportunidad de empezar a hablar cómo reconstruimos, por dónde empezamos, qué vamos a hacer. Yo quiero contribuir brevemente con un aspecto de todas estas cosas. No voy a acabar ningún tema, pero sí por lo menos introducir en el debate el sentido que tiene el Ministerio. ¿Hay que volver al Ministerio? Sí, hay que volver al Ministerio, pero ¿para qué? Esta es la idea. Repetir exactamente lo mismo, tratar de ser mejores. ¿Qué es ser mejores? ¿Sí? Bueno, tratemos de adentrarnos un poco en eso. También está en el título el tema de ciencia y tecnología para el desarrollo. Yo voy a tomar ese subtítulo para hacer esta breve introducción. Cuando empezamos a estudiar los temas del desarrollo en la década del 60, sí, yo estudié en la década del 60, el desarrollo en general, el desarrollo económico era visto como el tema de las inversiones. Había que tener proyectos y había que hacer inversiones. En ese campo eso era posible,
si bien se demostró finalmente que no era conducente porque no producía un desarrollo, pero sí permitía la erradicación de algún tipo de empresas internacionales que venían a aprovechar mientras pudieran. La situación esa se podía mantener durante la etapa de sustitución de importaciones, hasta mediados de los 70, comienzos de los 80, y tuvo un desarrollo no solamente como política, sino también tenía mucho enraizamiento en la educación universitaria, el tema de formar para el desarrollo. Bueno, ese desarrollo quedó, obsoleto, quedó inútil, o sea, era absolutamente imposible hacer un reduccionismo de que el desarrollo del conjunto de la comunidad, que permitiera un desarrollo inclusivo del conjunto de la comunidad, era solamente un problema de inversiones, como había sido planteado en los 80. Supongo que ahora seriamente nadie lo va a defender eso. Si bien lo dicen, pero defender nadie lo puede defender porque es insostenible desde el punto de vista académico e histórico. A partir de los 80 empieza en forma creciente a relacionarse, no se deja el tema de la inversión, pero cada vez se relaciona más el desarrollo con la incorporación de conocimiento. Entonces aparecen distintos modelos, distintas escuelas que van viendo el tema de la incorporación del conocimiento y cómo se incorpora el conocimiento, cómo circula el conocimiento, y se van desarrollando distintos modelos y distintas propuestas en función de ese componente. Ya no es el determinante el tema de la inversión, sino cómo se hace el desarrollo, cómo se hace cómo funciona el conocimiento en esa sociedad para el desarrollo. El tema es que una sociedad que no tiene un desarrollo de conocimiento le va a costar mucho empezar a desarrollar equipos de investigación, laboratorios, historia, trayectoria en esos caminos. Es muy difícil, es muy largo, son tareas de muy largo plazo que requieren inversiones gigantes. El tema es que la Argentina lo tiene, eso lo tiene hecho, aún con las dificultades que mencionó Ana recién, que son graves, aún no han logrado destruir el sistema todavía está vivo. Una indicación femenina. Robusta la voz. Los del fondo no escucharon, repito todo de nuevo. Bueno. Entonces, en definitiva, el tema del conocimiento y el desarrollo empieza a ser centrado en la producción del conocimiento y en el conocimiento para la producción. Estos dos temas, no es un juego de palabras, estos dos temas empiezan a ser los ordenadores de las agendas de desarrollo y de los planes de desarrollo. Uno de los temas centrales es que el conocimiento, aunque es una mercancía para muchos, no se compra ni se vende. El conocimiento no está disponible. Algunos quisieran que estuviera disponible, pero no está disponible. O sea, el conocimiento que está disponible es el conocimiento de la producción científica, pero el conocimiento aplicado al desarrollo no está disponible. Ni está disponible el conocimiento de las tecnologías llamadas ligadas a lo militar o llamadas sensibles o sensitivas, como la nuclear, la aeroespacial y la seguridad informática, que tiene que ver con las telecomunicaciones, que tiene que ver con el procesamiento de información. Esa información no está disponible, pero tampoco está disponible los desarrollos tecnológicos que hacen las empresas que no comparten con nadie porque los posicionan en el mercado. Entonces un país o tiene su propio desarrollo tecnológico o no puede competir. La competitividad no es un problema de salario, en ningún lugar del mundo se le ocurre que bajar los salarios permitiría mejorar la competitividad. La competitividad es incorporación de conocimiento para mejorar el sistema de producción de bienes y servicios. Y esa incorporación de conocimiento es lo que distingue y mejora la competitividad de un país en relación a otro. La globalización es algo que uno puede enfrentar, pero es difícil de enfrentar sin ninguno de estos recursos.
es difícil de enfrentar negándola. Digamos, la globalización exige que mejoremos el nivel de competitividad de nuestra capacidad de producción de bienes y servicios, porque esos son los empleos y eso es la distribución de riqueza. Hay otros métodos, sí, pero para eso tenemos que cambiar la totalidad y enfrentar la totalidad del sistema. Otra lección, además de que el conocimiento no se compra, es que cada país da su propia forma a ese desarrollo. O sea, a ver, en síntesis, no hay recetas, no se puede imitar. Esa frase tan remanida de que está todo hecho, lo que hay que hacer es copiar a los que funcionan bien, es una verdadera taladez, es una verdadera estupidez. No existe eso. Nadie que ha resuelto un problema ha dejado de partir de la identificación de cuál es su problema y ha ideado alguna manera para resolver su problema. Ha probado una, ha probado dos, finalmente lo ha encarado y lo ha terminado de resolver. Cada país tiene su propia forma, ¿sí? O nosotros tenemos nuestra propia forma de desarrollo, o no tenemos desarrollo y somos objeto del plan de desarrollo de los demás, ¿sí? Con lo cual estaríamos en un serio problema como comunidad, como sociedad, ante un problema de disolución de la comunidad en el largo plazo si no encaráramos eso. O sea, o hacemos un plan de desarrollo y ese plan de desarrollo incorpora el conocimiento, o no tenemos destino en el largo plazo. Por lo tanto, el Ministerio es central en una política de recuperación del país. En el inmediato, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. El conocimiento es central para hacer ese desarrollo. ¿Es solo un problema de generación de conocimiento? No. Es un problema de generación de conocimiento y también de circulación del conocimiento para la resolución de los problemas concretos de la comunidad. Ya sean problemas sociales, problemas ambientales, problemas del sistema productivo, en fin. El conjunto de los problemas que afronta una sociedad requieren ese aporte del conocimiento. Y entonces es fundamental para ese aporte del conocimiento un concepto que no ha sido bien practicado o no ha sido practicado en el anterior ministerio, es el tema de la articulación. Es absolutamente imprescindible que el ministerio articule con el resto de los ministerios los planes de desarrollo tecnológico que requiere cada uno de los ministerios y que esos ministerios sean simultáneamente socios en ese desarrollo. También hay que articular con las provincias. La federalización no es solo una palabra linda y un buen concepto, sino que hay que practicarla, y la manera de practicarla es plantear en pie de igualdad de desarrollo tecnológico con las provincias, con los municipios. Entonces, la articulación es la clave del funcionamiento, de que ese conocimiento se pone en contacto con la realidad y empieza su aplicación. No es el ministerio que tiene que designar los temas. No es como la producción científica, que el científico es el único que puede, con algunos colegas, determinar su tema de investigación. No, hay que determinarlo con el socio y que el socio contribuya en el tema. La articulación es un eje central, no el único, pero es un eje central en una reconstrucción del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y entonces, sí, concluyendo, es imprescindible primero volver a poner de pie el Ministerio, primero volver, eso que decía al principio de chocamos contra una pared. No se puede planificar 4, 5, 7, 8 años una carrera y de golpe no hay lugar. Eso es una barbaridad insostenible. Eso no puede suceder, no puede suceder nunca más. Entonces es necesario tratar de garantizar de todas las maneras, inclusive por leyes, el tema de que los planes de largo plazo le permitan a los jóvenes, le permitan a los investigadores planificar y que eso encuentre una respuesta en la realidad, en la política del ministerio. Si hay un número de ingresantes, tiene que sostenerse ese número de ingresantes, salvo que no cumplan con el nivel de calidad, pero tiene que existir los
fondos para eso. No se puede, en esto no se puede jugar, ¿es de largo plazo o no es? Y entonces es necesario reconstruir el ministerio, es necesario volver con los fondos para los procesos de investigación, ¿no? Uno puede discutir algunas cosas, pero el tema de los becarios, el tema de los fondos de investigación y el tema del ingreso a carrera son temas elementales que hay que reconstruirlo. Si no es el primer día, es el segundo de la mañana. Es un tema central, porque si no podemos hablar, no nos podemos creer entre nosotros. Y lo segundo es, desde el primero o el segundo día, puede ser el tercero, empezar lentamente a cambiar la cultura del aislamiento y empezar con la cultura de la articulación a partir de todas las áreas que permita poner el conocimiento al servicio de la resolución de los problemas de la comunidad. Muchas gracias. Ahora nos va a dirigir la palabra Roberto Salvarezza, expresidente de acá de la Casa y diputado nacional por Unidad Ciudadana. Adelante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, la gente de ATE con la cual hemos estado codo a codo durante estos 4 años en distintos lugares del sistema científico, en el INTA, el INTI, en el CONICET, siempre tratando de defender este sistema que costó tanto hacer crecer y que vimos estos 4 años rápidamente degradarse, ¿no? Simplemente hacer algunas reflexiones, ya tanto Carlos como Ana ya tocaron algunos puntos, así que voy a tratar de no repetirme, simplemente decirles que tenemos hoy en día una promesa firme del candidato del Frente de Todos. Alberto ha dicho con mucha claridad que es necesario tener el Ministerio de Ciencia, que vamos a tener el Ministerio de Ciencia, así que el Ministerio de Ciencia vuelve, es una realidad. Creo que eso es muy importante en lo simbólico, ¿no? Porque la creación del ministerio fue un proceso que empezó con la reconstrucción del sistema científico y tecnológico argentino. Hay que mirar 2003, cómo estaba la situación del CONICET, cómo estaban los otros organismos de ciencia, ver cuánto llevó, 12 años para poder avanzar lentamente y que este país volviera a reconstituir su sistema de ciencia, y esto que en el 2008 era una consecuencia, a principios del 2008 fue fines, ¿no?, de 2007, diciembre, por ahí, empezó realmente en el 2008, se crea el ministerio. Fue realmente consecuencia de un proceso, no es que el ministerio aterriza por una decisión, fue un proceso que llevó yo diría la reconstrucción del sistema de ciencia y técnica argentino. Entonces lo simbólico era eso. También la desaparición fue simbólica, ¿no? Porque mostró justamente que a medida que se degradaba el sistema de ciencia y técnica, porque lo puedo decir en números, hoy la función ciencia y técnica del presupuesto nacional es el 0,20 del PBI. El 2020, con el presupuesto que se mandó este año, va a ser el 0,21 o 0,22. De un PBI que va a ser del orden de los 500.000 millones de dólares, con suerte, porque va a estar por debajo. Y nosotros teníamos en el 2015 el 0,35 del PBI, de un PBI que era 600.000 millones de dólares. Si uno hace la cuantita, es una regla de 3, van a ver que faltan 1.000 millones de dólares en el sistema de ciencia y técnica argentino. Y aparte de los millones de dólares, tenemos 1.000 técnicos e investigadores menos en el INTI, en la Comisión de Energía Atómica, tenemos 800 menos en el INTA, tenemos 700 en el INTI, y el CONICET se dedica a expulsar de a 2.000 en cada convocatoria. Entonces realmente se degradó. Y esa degradación también va en lo simbólico, ¿no? La desaparición del ministerio. Entonces tuvimos el proceso de creación del ministerio como una necesidad de un sistema que crecía, y también la desaparición del ministerio en un sistema que involucionó no solo en lo económico, sino también en los recursos humanos. Entonces, ver este ministerio implica también la voluntad de relanzar nuevamente el sistema de ciencia. Y también ahí hay una definición muy fuerte cuando se dice que es una vergüenza que de este país se vayan los jóvenes investigadores. Los investigadores, es una vergüenza que el país expulse
investigadores. Porque la expulsión de los investigadores, cuando se van los jóvenes, es simplemente demuestra la salud del sistema. Cuando el sistema está sano, tenemos reinstalación. La gente vuelve, va, se forma en el exterior, pero regresa. Cuando el sistema está degradado, lo que tenemos es, se va la gente. Entonces, esta definición de no es posible que se vayan los investigadores de nuestro país, significa lisa y llanamente cambiar las variables, ¿no? Cambiar este 40% que hay menos de salarios en el sistema, en los salarios de los investigadores y también en todo el Estado, porque la degradación del 40% de los salarios de los investigadores también es en los administrativos, en todas las áreas del Estado ocurrió lo mismo. Es tener hoy en día las becas de 29.000 pesos, que está por debajo de la línea de pobreza. Significa también que si vamos a tener un sistema de ciencia, dar fondos para poder investigar, ¿no? Y no tener que ir a un programa de preguntas y respuestas a buscarse unos pesos para poder trabajar en un proyecto. O que nuestros institutos puedan abrir las puertas en condiciones de seguridad o de limpieza adecuada, que está pasando en muchos lados del país. Ayer escuchaba a un director de instituto que decía: mi presupuesto es igual al que tenía en el 2012, es lo que me dieron este año. Entonces, en esa definición, que no se vaya un solo investigador, implica cambiar las condiciones. Las condiciones implican en lo salarial, en los subsidios, en el nivel de las becas, en dar más cargos, porque si no damos más cargos, vamos a seguir achicando el sistema. Si no, realmente, ¿cuál era el futuro del ministerio? Nadie o de esta secretaría degradada que había. Si esto continúa así, no va a haber ni siquiera secretaría. Vamos cada vez a reducir, el CONICET tampoco va a tener futuro. Y ponerles algún dato más para que lo tengamos también en cuenta, ¿no? Porque estamos pensando en esto de lo que necesitamos. Muchas veces se discutió el tema de, bueno, en el CONICET hay muchos investigadores, o en el país hay muchos investigadores. Tengan ustedes en cuenta que Argentina tiene 3 investigadores cada 1000 habitantes de población económicamente activa. Tenían en el 2015, yo dudo hoy que lo tengamos, porque les comenté cuántos recursos humanos hemos perdido, y aparte, porque la población creció en estos 4 años. Hay por lo menos 1 millón de argentinos más, con lo cual realmente la población económicamente activa debe haber aumentado, y por lo tanto debemos tener todavía menos investigadores que había en ese 3 por 1000. Pero tomemos este 3 por 1000 como un número interesante. Nosotros teníamos como meta llegar a un 4,6, un número en el 2020, el año que viene, un número que era, estaba en el Plan Argentina 2020, un número que era, ya les diría, hasta modesto. Si uno mira Israel, que tiene 12, o Australia, que tiene 9, que son los modelos que toma el gobierno, y la verdad es que es un número limitado. Sin embargo, pasar de este 3, de este 3 a este 4,6, significaba crear 20.000 cargos de dedicación exclusiva. Piensen ustedes que ese 3 por 1000 eran 60.000 investigadores. Y para llegar a un 4,6 necesitas 20.000 cargos. Y al final terminamos discutiendo 500 cargos de ingreso a la carrera de investigador. ¿Alguien se acordó de los otros 20.000 cargos? ¿Alguien se dio cuenta que esos cargos no eran solamente para CONICET? Iba a haber cargos para el CONICET, cargos para las universidades, cargo para el INTA, cargo para el INTI. Ese era el Plan Argentina 2020. Y terminamos discutiendo si iban a entrar 500 o 600 investigadores, y eso parecía una locura. Iba a explotar el CONICET si ingresaban más gente. La verdad es que nos han sacado el eje. Hemos perdido el panorama de lo que queríamos discutir. Y también cuando se dice que la Argentina, y acá voy a ir terminando para permitir que hable de hora y tener debate, también estamos en este discurso que no, a ver, este 0,6 que ponía la Argentina, 0,65, estaba bien. Ojo al dato, porque el Estado ponía de ese 0,6, lo que era la función ciencia y técnica, solamente el 0,35. Hay una parte que es inversión privada y otra parte de los sueldos de los universitarios, los profesores universitarios que no están en la función ciencia y técnica. Entonces, cuando uno mira ese 0,35 que pone el Estado, o ese 0,40 y pico que sería incorporando los salarios de los universitarios, y dice no, porque ojo que los países más industrializados ponen lo mismo. Nosotros estamos bien, lo que nos falta es la inversión privada, que fue parte de esta excusa para no invertir. Es mentira.
Entren ustedes en la página web que tiene la UNESCO sobre cuánto invierte el Estado en los países desarrollados. Y van a ver que nos triplican igual. Es que en los países desarrollados el Estado invierte el 1% del PBI, o el 0,8% del PBI, o el 1,2% del PBI, como el caso de Austria. Y nosotros invertimos 0,35%. Entonces, no es solamente que nos falta la inversión del privado, también nos falta la inversión del Estado. Entonces, nos engañaron o intentaron correr el eje con respecto a lo que eran los recursos humanos, y también lo hicieron sobre el financiamiento. Ah, no, hay que fomentar la inversión del privado, el Estado ya está bien. No, mentira, el Estado tampoco está bien en inversión. Finalmente, una reflexión. El otro día escucharon ustedes el debate del presidente. El presidente dijo muchas cosas que son, yo diría, engañosas, o hubo manipulación en la información, en muchos temas. En salud, en el caso de educación, en el caso cuando hablaba de los jubilados. Pero tocó el tema de ciencia y tecnología, ¿no? Donde dijo algo que fue una burrada, el directorio del CONICET se lo contestó, pero fíjense ustedes, fue uno de los temas que más originó polémica. Y en todos los medios estaba instalado el tema de qué es lo que pasó en ciencia y tecnología en nuestro país. No es un tema menor para la sociedad argentina actual el tema de la ciencia y la tecnología. Fue una caja de resonancia y desnudó, desenmascaró las mentiras, la manipulación y el engaño en el cual hemos transitado estos 4 años. Así que bueno, muchas gracias y a escuchar la Dora ahora. Gracias, Roberto. Bueno, ahora con nosotros nuestra candidata a senadora, además está presentarla, Dora Barrancos. Muchísimas gracias, es un gusto enorme. Gracias, Arte, gracias por habernos reunido. Veo muchos rostros conocidos, felizmente algunos no. Quiere decir que no estamos solo en el living de nuestra gran casa. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido absolutamente interesante y de gran significado escuchar a los queridos colegas, a la querida colega. Ustedes ven cómo la paridad de género está muy presente hoy en todo y cualquier lugar. Muchas gracias. Bueno, comencemos por primero una anécdota de pie de zócalo, pero ustedes saben que ayer el presidente, fuera del cocheo, manifestó que nada menos que lo que las ciencias políticas, la sociología y demás ha llamado populismo, con acendrados esfuerzos por hacer un cálculo mejor. El populismo efectivamente es una fórmula que tiene sus características originadas en la segunda mitad del siglo XIX en Rusia. ¿Sabían ustedes? Sí, efectivamente llamaba populismo a un grupo muy interesante, y de ahí hubo una extensión del término, perdón por la calificada enunciación historiográfica, pero no puedo dejar de pensar que efectivamente hubo un tironeo muy fuerte entre las ciencias sociales en general acerca de quiénes ingresaban como populistas o no. Pero bueno, la verdad que el populismo en Argentina tiene una caracterización notable, muy singular, por varias razones, y hoy estamos en el 17 de octubre, ¿no? No podemos pasar por alto semejante efemérides, ¿no? Y además estamos a 70 años de que se haya exonerado nada menos que el pago de la matrícula en nuestras universidades, ¿no? Camino populista, como ustedes ven. Entonces, quiero retomar la suberudición de nuestro presidente, cuando ayer, en una suerte de categoría política que le es propia, dijo que el populismo se podía comparar al barril sin fondo que representamos las mujeres, haciendo todos los gastos que queremos, porque somos mujeres, ustedes saben, perniciosas, viciosas y demás. Entonces, evidentemente ahí hay un mal cálculo en todos los sentidos, un mal cálculo, yo diría, de oportunidad de conocimiento acerca de, es cierto, el populismo tiene una suerte de exoneración casi moral hoy día, en fin, una de esas manifestaciones que efectivamente muchísima gente en el CONICET felizmente puede discutir con muchísima solvencia. Y la otra, ustedes ya saben, su empecinada estructura patriarcal que efectivamente, bueno, rindió lo que rindió ayer. Pero vamos a las cosas. Miren, 2 minutos para decirles que efectivamente los gobiernos conservadores en la Argentina
los gobiernos conservadores en la Argentina han tenido un problema con la ciencia y con la técnica. Es histórica su manifiesta ojeriza a la ciencia. La ciencia, salvo, obviamente, inclusive ha habido excelentes cultores de la ciencia provenientes de las clases dominantes, no voy a dar sus nombres, pero tenemos hasta un premio Nobel, o dos. Pero efectivamente esto tiene mala sintonía con lo que sería la manifestación del poder conservador en la Argentina. El poder conservador en la Argentina nunca ha sido o sea, el espectáculo del científico es un intelectual crítico que tiene una cierta amenaza, no sabe muy bien qué es. En definitiva, es un gasto un poco ocioso. Eso es lo que se pensaba, ¿no? La verdad es que es en las interrupciones de los gobiernos conservadores que abrevó la fórmula. Bueno, Perón inventó lo que era el muñón del CONICET, claramente. Y el desarrollismo, debo decir, ¿no? El propio Frondizi se empeñó muchísimo. El INTA, ahí yo diría una articulación de los sentidos desarrollistas. Podemos después discutir su límite y demás, no hay ningún problema. Pero lo que quiero decir es que la Argentina ha hecho de las clases dominantes conservadoras una mala sintonía con la ciencia. No es lo mismo, y tiene razón Carlos. Por eso el desarrollo es diferente. En Brasil la relación es completamente diferente. Históricamente las clases dominantes brasileñas, fíjense, tenían un cierto apego a la cuestión científica. Durante la dictadura militar brasileña, el desarrollo científico y tecnológico fue extraordinario. Los empeños en materia de inversiones fueron notables. He ahí una ratio diferente, las estructuras de mentalidad y de pensamiento de conservadores. Lo mismo en Chile, podríamos decir. En la Argentina, no. La otra cuestión, ¿y la tecnología para qué? Si se compra hecha, ¿qué tiene que ver? El síntoma tecnológico en la Argentina no puede ser más indiciado políticamente. Soberanía, desarrollo propio. Este es el síntoma que nosotros queremos. No es solamente el acto tecnológico porque nos gusta regodearnos acerca de la maravilla que podemos dar en materia de patentes, sino porque esto es fuertemente un indicativo político en torno de el desideratum de desarrollo autónomo en la Argentina. No es cualquier cosa. Por lo tanto, vamos a las cosas de hoy. Estamos llenas de obligaciones. Vamos a hacer gobierno. Es así. El 11 de diciembre, el día 10 de diciembre, no el 11, ni un día menos, por favor, ni un día menos, se termina esta etapa que todavía las ciencias sociales debemos justamente desentrañar. Es muy difícil, lo vengo diciendo siempre, pero todavía no he tenido tiempo, porque la campaña me lleva puesta, para hacer un estudio sesudo acerca de por qué llamar a esto neoliberalismo. Es neo muchas cosas, liberal es nada. Por lo menos sí, hay algo. Su vieja empatía conservadora para no sostener a la ciencia. Eso le da la pátina conservadora. En realidad, miren, de liberales no tienen nada. A mí me encanta discutirles a los liberales su sino liberal, porque de eso estamos hablando. Acá han retrocedido derechos individuales, por favor. No solamente han retrocedido derechos sociales, han retrocedido derechos individuales. Hay mucha gente presa en este país, hostigada políticamente. Entonces, quiero decir, por las dudas, y además no hablemos de ciertas fórmulas represivas usadas, y ahora tenemos además otra dolorosa impresión casi caricatural de esto que se llama el ofensor de trenes. Es un excelente tópico para cuando tengamos nuevamente mucha inclusión en el CONICET, que es este invento del ofensor de trenes. ¿Por qué los ofensores son conurbánicos? Evidente, ¿no? Hay ahí una relación étnica insalvable, ¿no? Hay una relación de clase insalvable. No hay ofensores en aeropuertos, por ejemplo, ¿no? Ahí no hay. Fíjense qué aspectos, estos son aspectos de políticas hoy, no son aspectos que son políticas de seguridad, tienen consecuencias sobre las personas y efectivamente significan una avería en materia de derechos individuales que no se nos huya de nuestra consideración. Pero finalmente los últimos 3 minutos para decirle que necesitamos un CONICET. Acá hay un buen diseño de lo que va a ser el ministerio, pero necesitamos un CONICET bien robusto. Miren,
todos los recursos que podamos conseguir. Estoy segura de que el primer momento del nuevo gobierno que vamos a obtener tiene como fija la condición inexorable y sobre la que somos completamente solidarios, parar el hambre en este país. Es la primera medida. Y Alberto lo dice en todo y cualquier lugar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Parar el hambre, la primera medida. Obviamente no vamos a estar como primera medida pidiendo restitución de todos los recursos inmediatos al CONICET. Sabemos que eso va a ser en escala, pero sabemos que vamos a ser muy fuertes y muy eficaces y muy determinadas y determinados en conseguirlo. El CONICET tiene que ser pródigo en el reclutamiento de jóvenes investigadoras e investigadores. Esta es la señal que queremos dar. Como dijo Roberto, teníamos que estar en una escala notable hoy día. Si se hubiera cumplido el presupuesto de la Argentina Innovadora 2020, que también, vas a saber, como la Constitución del 49 desapareció, ¿no? Saben que no hay un acto legal sobre eso, ¿no? La manía de historiadora sigue en pie, como ustedes ven. También desapareció la Argentina 2020, no sabemos si fue sepultado, vaya a saber en qué lugar histórico por ahí. Pero bueno, y rápidamente se sustituyó por la Argentina 2030, que no sabemos su avenir dónde está. Lo que quiero decirles es que necesitamos efectivamente incorporar a toda esa extraordinaria masa de investigadoras e investigadores en las más diferentes disciplinas. Podemos inventar varias cosas, podemos inventar inclusive temáticas de urgencia. Yo jamás me he opuesto a eso, pero me he opuesto a resolver desde el plano de la oferta científica y tecnológica lo que el país cercenaba a ojos vistas. Si no hay desarrollo económico, no hay posibilidades de hacer una oferta interesante en materia de formación de tecnólogos. No la hay, porque efectivamente la variable independiente que tenemos son decisiones estructurales sobre la economía. Y luego, efectivamente, son decisiones estructurales sobre lo que debemos hacer en materia de ciencia y técnica. Y hacer en materia de ciencia y técnica tampoco es un propósito que deriva hoy, porque para esto ha habido tanto trabajo de nuestros equipos. Hay líneas importantísimas ahí. Creo que podemos acertar en general con 5, 10 problemas centrales en donde debe haber, como decía Carlos, una articulación decisiva. Algo de eso pasó cuando estaba con buena salud el Pampa Azul, pero ustedes saben que ahora enmagreció, por decirlo en portugués, que es el lugar que me ha acogido, y no sabemos a dónde, qué es de Pampa Azul hoy. Sé que, me acuerdo de mis últimos días en el CONICET, de unas ciertas configuraciones de márgenes que no estaban ni siquiera previstas en lo que era el desarrollo estratégico de Pampa Azul y que debemos retomar con muchísima fuerza, de la misma manera que lo que uno podría llamar un plan agregado y significativo, ¿no?, de problematizaciones en torno del factoreo, por ejemplo, del litio, o de lo que podamos reconocer como áreas efectivamente gravitantes y estratégicas. No es lo mismo incorporar a temas estratégicos que un plan estratégico de base sobre 7, 8 problemas medulares en nuestro país. Entonces, para terminar, decirles que, bueno, en todo y cualquier lugar seremos las más ardientes defensoras de nuestro sistema de ciencia y técnica. Tenemos enorme empaque en decir que nuestra ciencia y nuestra técnica tiene vigorosas figuras que, a pesar de los pesares, han seguido trabajando, han seguido produciendo, no han perdido lo que siempre he llamado ese trazo extraordinario que convierte a un ser humano en una investigadora, en un investigador. Y es una vibración apasionada. Se necesita para investigar libido, eso es lo que se necesita. Y la verdad que el Estado no puede conculcar esa extraordinaria conjunción entre el deseo, la voluntad, la oportunidad y el manifiesto amparo para que haya efectivamente ese desarrollo científico y tecnológico que resolverá, estoy segura, los graves problemas de la pobreza, de la no inclusión y de la integración fundamental de toda y cualquier criatura. Desde luego, las mujeres y las otredades tienen mucho que decir en materia de quehacer científico y tecnológico. Muchas gracias.
Bueno, compañeras, compañeros, abrimos el debate. Tengamos en cuenta que Roberto se nos tiene que ir. Así que, no, nosotros tenemos. Pero bueno, y Dora también, digamos, son tiempos de campaña, así que entendamos el momento. ¿Alguno que quiera hacer o alguna que quiera hacer alguna pregunta? Así abrimos el debate. La idea esta de articulación que planteó Carlos, si podías desarrollarlo un poquito más, que me parece súper interesante. ¿Sí? Sí, es largo, pero el tema de articulación significa simplemente que en el plan de desarrollo del Ministerio, plan 2030, el plan que se haga, efectivo, como se llame, tiene que plantear con cada uno de los ministerios, con cada uno de las provincias y pedirle que intervengan sus municipios, un plan de acción conjunto, un plan que permita la conexión con los problemas centrales de cada una de las provincias, eventualmente que esos programas puedan ser regionales, no solamente de una provincia, y que tenga la participación de recursos, de dinero, de recursos materiales, de recursos humanos, y que estén en la conducción y la planificación de ese centro y de ese desarrollo del centro, las instituciones, que sean socios, la provincia y el ministerio, que sean socios para alcanzar una meta. No puede ser que planifiquemos una idea, por extraordinaria que fuera, y llegamos a un lugar y al lugar no le interesa. ¿Sí? Algo falló si estamos implementando las políticas públicas así. Las políticas públicas necesitamos que participen en conjunto. Provincia, municipio y el ministerio. Y por otro lado, el ministerio tiene que articular con los ministerios. ¿Qué le interesa? ¿Cuál es el centro de investigaciones de salud o los centros? ¿Cuáles son los temas? ¿Dónde tienen que ir los recursos? ¿Dónde tienen que ir los recursos humanos? ¿Dónde tienen que ir los fondos? ¿Sí? De salud, desarrollo social, medio ambiente. Es solamente me meto en un lío bárbaro. Solamente minería sí, minería no. No hay una alternativa. La investigación científica no puede intentar resolver ese problema. No puede ser agricultura intensiva sí, agricultura intensiva no. Si la única solución que tenemos en la vida es envenenarnos con glifosato. No puede ser eso. O sea, tenemos que poner la investigación al servicio de la resolución de esos temas. Que esos son los temas que nos permiten el desarrollo económico y esos son los temas que nos permiten simultáneamente ser un país con más fuerza, con más capacidad y por lo tanto poder desarrollar un mejor sistema científico. Eso es, esa acción de política pública la denomino la articulación. Gracias. También para Carlos, justamente relacionado con lo anterior. En relación al rol articulador y político de este ex futuro ministerio, ¿cuáles podrían ser ventajas y desventajas de que los organismos científico-tecnológicos del sistema dependan directamente todos de este ministerio o dependan cada uno de sus principales? Por ejemplo, el INTA de Agricultura y así los demás, que es un tema que me parece que está en discusión. Sí, buena pregunta, porque el tema es si juntamos todos los centros de investigación y desarrollo tecnológico y todos los institutos en una sola cabeza, vamos a ganar en centralidad, ¿sí? Y nos vamos a aislar del mundo. El tema es que lo que necesitamos es socios para interactuar. Entonces, no es un problema que el INTA dependa de agricultura, el problema es que no interactuamos con el INTA sobre lo que el INTA necesita, sobre lo que el Ministerio de Agricultura necesita. Lo mismo con el INTI.
Entonces se trata de no aislarse, pero sí tener una relación muy intensa, ¿no?, con cada uno de estos organismos. Sí, yo creo que el problema central es que haya, hay un nivel que sería vertical, si ustedes piensan así, en el cual los ministerios tendrían que tener sus proyectos en cada área. Por ejemplo, el Ministerio de Industria, tener qué necesita de I+D. Por ejemplo, la política de industria, ¿qué va a requerir de I+D? Entonces, convocar a resolver esos problemas de I+D, y ahí va a estar el INTI, seguramente, pero también va a estar el CONICET y la universidad. El Ministerio de Salud, que lo vamos seguramente a recuperar, tendría que tener claramente cuáles son las problemáticas del Ministerio de Salud, pero también qué requiere de I+D. Entonces, en esa idea de que cada ministerio tenga bien claro qué es lo que necesita de I+D, se hace la convocatoria para resolver esos problemas. Pero ahí sería, de alguna manera, también demasiado vertical de arriba abajo, ¿no? Uno espera también otra interacción, que yo diría que es más transversal, que es la que decía Carlos con respecto, por ejemplo, a los municipios. Los municipios interactuando con, por ejemplo, la universidad local, resolviendo, cuando uno discute arsénico en agua, o no me fumiga en la escuela, en Bragado o en Mercedes, ¿dónde van a ir el intendente? Bueno, tiene la universidad cerca, tiene algún instituto del CONICET cerca. Entonces, hacer que esos lazos, que son transversales, tengan financiamiento. Y el ministerio puede tener fondos para proyectos a través del COFECIT, con los municipios, con las regiones. Y eso se hace desde otro nivel, ¿no? De un nivel más transversal, donde la demanda viene del vecino, el intendente, a la universidad o al centro que tiene en el lugar. Y luego los grandes proyectos nacionales, que es un poco lo que decías vos, Dora, de tener 6 o 7 ejes de cada ministerio y que se convoque a resolver esas problemáticas. Y ahí, en esa convocatoria, tienen que estar todos los actores. Me parece que ahí ganaríamos mucho en articulación, que fue uno de los temas que quedó pendiente, igual que la federalización e igual que potenciar la transferencia. Una cosita, una línea. Nosotros tenemos necesidad urgente, imperiosa, de fortalecer en el CONICET un segmento que está absolutamente errado o muy mal representado: epidemiología. Necesitamos severos estudios epidemiológicos. ¿Cómo vamos a hacer un plan, cualquiera que se aleje, que refiera al medio ambiente, si no estamos analizando los impactos que tiene hoy sobre la salud humana la cuestión del medio ambiente? Les quiero decir que están apareciendo registros nosológicos severos, y que requieren especialización. Obviamente requerimos un ministerio que le ponga fuerte el ojo. La epidemiología obviamente es una ciencia general, pero además tiene especificidades según nosologías. Pero nosotros estamos asistiendo a algo empíricamente, a mí me está llamando muchísimo la atención, y eso es empiria pura: el crecimiento del cáncer en las personas, las mujeres, sobre todo jóvenes. Sí, sabemos que esto tiene una expresión, pero ahora está sobredesarrollado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En fin, esto es un incitante enorme para la búsqueda transversal, y sobre todo para acertar si el ministerio qué es lo que va a querer y pedir. Obviamente es algo sobre lo que hay que estar absolutamente trabajando. Siempre puse el ojo sobre el déficit de epidemiología que tenía el CONICET, y me parece que no se resolvió. Hola, buenas tardes. Esta pregunta es para Roberto. Es una pregunta vieja del evento anterior que se hizo en ATE, en Carlos Calvo, y yo no pude preguntar. En realidad tiene que ver con lo siguiente. En esa oportunidad se habló del tema de los instrumentos que existían en el ministerio, que existían en la agencia, que sin duda, comparado a lo que sucede ahora, que no hay nada, son infinitamente mejores. En esa oportunidad también estaba Leo Vilansky, que pudo, de empresarios nacionales, contar las dificultades que tenían las pymes, sobre todo las pymes más chicas, para acceder a los instrumentos de la agencia o del ministerio. Nosotros, los que trabajamos los sufridos trabajadores del ministerio, los que trabajamos en el ámbito, sobre todo nosotros en el programa Procodas, que trabajamos en el territorio, jamás logramos
que las cooperativas sean financiadas con instrumentos de emergencia. Se reproduce un esquema donde tal vez en general acceden las cooperativas más grandes, cuyos directivos tienen formación y demás. Con la idea de volver y volver mejores, pregunto si no consideras que habría que revisar esos instrumentos, ¿no? Al margen de que, digo, sin duda era mejor que lo que pasa ahora, que es nada, ¿no? Sí, me parece que es esencial, porque hay sectores que sí saben aprovechar la ciencia. Todos saben a qué me refiero, que por ejemplo la Cámara de Biotecnología sabe utilizar bien los recursos científicos, ¿no? El caso Biocere, caso Indiar, utilizan, pero los que son los sectores más pequeños, las pymes y más, no pueden llegar, no saben inclusive definir cuál es la problemática. Me parece que tenemos que darnos una discusión en esto de cuáles son los mejores instrumentos, de qué manera acercamos o vamos o se acercan o podemos ayudarlo a definir cuáles son las necesidades que tiene hoy la pequeña y mediana industria, por ejemplo. Hay otros demandantes, pero me parece que hay que revisar los programas, sin ninguna duda. Es una gran falla. En realidad también es experiencia, ¿no? Porque uno mira para atrás y dice, bueno, llegamos hasta acá. Hay sectores que sí saben. ¿Por qué esos sectores, no? Uno miraba, por ejemplo, el informe que se había hecho del FONTAR, un informe del 2016, 2017, no me acuerdo bien, donde dice que justamente aquellos que accedían mejor al instrumento del FONTAR eran aquellos que tenían era mejor formación, ¿no? Y a su vez también eran aquellas empresas que finalmente se conectaban mejor, que tenían mejores posibilidades. Más, me parece que tenemos que revisar por qué no llegamos o cómo llegar mejor a esos sectores donde parece que el mundo de la innovación o de la tecnología les es ajeno, no es algo importante para mejorar la calidad de su actividad. Pero sí creo que esto hay que revisarlo desde ya. Capaz que algunos instrumentos no sirven, porque sabemos que llegan, pero llegan a un nivel. Bueno, hay que revisar otros, claramente. Buenas tardes. Sí, yo quería hacer una pregunta relativa en esta misma línea de volver y volver mejores. Creo que es una deuda y algo que se viene trabajando hace mucho tiempo dentro del organismo, dentro del CONICET, es la posibilidad de poder volver con un convenio colectivo sectorial para todos los trabajadores, para los investigadores, para el CPA, para el CINEP, para poder ver cuál es la mejor forma de poder desarrollarse como investigadores y como trabajadores que gestionamos ciencia dentro del organismo. Y por supuesto, todos los trabajadores, incluyendo a los becarios y las becarias, ¿no? Es una vergüenza que a esta altura del partido los becarios y las becarias no tengan los derechos laborales. Es una vergüenza que más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras del CONICET no estén representados en los órganos de decisión. También es otro tema para charlar. Por supuesto, necesitamos un convenio colectivo de trabajo, necesitamos hablar mucho de higiene y seguridad. Estos 4 años han empeorado muchísimo la situación de higiene y seguridad. Ustedes están en un palacio al lado como los que estamos en muchos laboratorios, en muchos lugares donde se cae el techo, donde no funcionan los ascensores, donde no tenemos campanas, etc. O sea, todo eso tiene que ser indispensable, discutirlos, es una deuda pendiente de nuestros gobiernos y que es fundamental para el próximo. Buenas tardes. Una consulta, aquí se habló bastante de un tema central, que es la articulación, o sea, en realidad la gestión, ¿no? La gestión del proyecto, la gestión de la vinculación, la gestión en pro del desarrollo con el sentido federal. Y lo que notamos en los últimos años es, digamos, que esta vieja ley, la 28877, que crea las unidades de vinculación tecnológica, poco a poco, con el transcurso del tiempo, a excepción del Consejo Federal y alguna línea puntual de la agencia y alguna otra línea fuera del marco inclusive del Ministerio, en general no le ha dado el espacio que originalmente la confianza y la creencia de los que trabajaron sobre esa ley
se le dijo, ¿no es cierto? O sea, no hay, por ejemplo, programas de capacitación permanente de la SUBT, no hay programas que trabajen puntualmente en la generación de recursos humanos que son muy especializados para generar estos espacios. Por supuesto que la articulación no depende solo de la SUBT, y menos en el marco de una articulación federal, pero digo, esta figura que sigue existiendo, ¿sí?, con mayores o mejores resultados, con mayor o menor convocatoria por parte de las, digamos, de las líneas de financiamiento, en algunos casos nacen imprescindibles para gestionar proyectos y en otras prescinden o en otras son igualitarias. La pregunta apunta concretamente a saber cuál es el diagnóstico, en qué, de hecho, todas las universidades nacionales son UBT. Entonces la pregunta es, ¿en qué hemos fallado en esto? O sea, ¿cuáles son los ejes o las cuestiones por las cuales hoy este espacio no está cubierto? La dirijo a todo el panel, quizás a Carlos Yanela con más indicación. Sí, la ley se hizo hace mucho y se tenía muy poca experiencia cuando se hizo. Y se tenía la visión de que la extensión que se hacía en el INTA era trasladable a otros campos, al campo de la industria, al campo del sector de servicios. Entonces cuando se diseñó la VT, se dio por supuesto muchas cosas. Habría que cambiar eso. Pero lo que no habría que cambiar es que la VT son imprescindibles para un plan de interacción con el medio. Es absolutamente imposible pensar que se puede hacer un plan de interacción con el medio con las organizaciones sociales, con las organizaciones de defensa del medio ambiente, con el sector productivo. Si las VT no van a visitarlas, lo que hay que cambiar es el eje. Las VT no tienen que esperar, tienen que salir a visitar, y eso tiene que recibir una ayuda, eso tiene que recibir un estímulo, y eso tiene que tener una planificación que permita que eso empiece a recoger la información necesaria como para poder llevar adelante un montón de proyectos. Porque como dijo antes Roberto, las empresas, y en particular las empresas pequeñas y medianas, no están en condiciones ni de identificar su propio problema. Necesitan a alguien, un consultor, alguien que las ayude. Esa es la función de las VT. Así que desde mi punto de vista las VT son absolutamente imprescindibles para llevar adelante eso, y hay que cambiar ese eje. Sí, pero también tenemos que pensar que aquellos que hacen la tarea de vinculación están muy mal, de alguna manera remunerados, reconocidos, y eso hay que cambiarlo de alguna manera. Que me parece que es fundamental. Y ahí involucra a todo el personal que se dedica en el área de ciencia y tecnología, que está puesto así entre comillas como administrativo, y que en el fondo tienen especializaciones en particular, y que esto hay que cambiarlo claramente, ¿no? Desde aquel que tiene que hacer una vinculación y que tiene que salir, tiene que tener conocimiento, tiene que tener ganas, tiene que sentirse reconocido, y la verdad que no hay reconocimiento, ni de las instituciones, ni de lo que es la remuneración que recibe. Esto es también un tema pendiente, y que no se pudo resolver en toda la gestión anterior. Era uno de los grandes problemas, era tener aquellos recursos humanos calificados y que se los pudiera reconocer para poder hacer tareas que tienen un enorme significado. Entonces teníamos sí el reconocimiento a los trabajos, a los avances científicos, y después, claro, nos faltaba el impacto social, el impacto tecnológico. ¿Cómo conectamos los dos mundos si no tenemos quien lo conecte? No, el investigador no va a salir todos los días con una valijita a vender el producto para hacerlo. Necesitamos gente especializada, que sepa traducir lo que se necesita tecnológicamente. Me parece que en eso estamos también en una deuda, y es unos puntos a atacar rápidamente. Bueno. No, por ahí tiene relación con esto, y vuelvo al tema de articulación, pero pensando, ¿cuál es el perfil que están pensando de investigadores que trabajen en articulación? Porque evidentemente tengo la sensación que no es igual, que la idea produce paper o muere, sino es otra historia, y eso es como un desafío diferente de pensarnos cómo vamos a formar investigadores en la articulación. A ver, el otro día estaba en la Universidad de Entre Ríos discutiendo justamente este tema, y ellos me decían que le estaban dando categoría
a los doctores que se dedicaban a este tema categoría de profesor adjunto. Directamente. O sea que la universidad hacía un concurso con ese perfil y después lo mantenía como profesor adjunto. Me parece que ese tipo de soluciones son importantes. Porque si nosotros vamos a reconocer esa actividad, le tenemos que dar un cargo, ¿no? Uno debería pensar en algo semejante en el sistema CONICET o buscarle una solución. Pero me pareció muy interesante la salida. Y me dijo que no eran todas las universidades, que era el caso de la Universidad de Entre Ríos, que había cambiado su estatuto y había buscado esta solución, y ellos lo estaban haciendo muy bien con los doctores que se estaban dedicando exclusivamente a eso. Y concursaban el cargo con ese perfil. Y se lo mantenían con ese perfil. Me parece que es una solución también a pensarlo. Fíjate que entre los 2000, que están afuera quizá más, puede haber mucho. Yo veo la gente joven que viene al laboratorio, está muy interesado en el tema como aplicado, como lo mencionan. Creo que hay mucha gente interesada, que hay que encontrar el lenguaje común. Nosotros tuvimos una reunión con la gente de las pymes Tecnos, con Dora, hace un tiempo, y ellos dicen, los investigadores hablan en un idioma y nosotros hablamos en otro. Encontrar el idioma en común también es una tarea compleja, pero que se puede llevar adelante, y por supuesto que no puede ser la evaluación, no puede ser por paper, a las que están haciendo articulación con la industria, pero también en otros temas, ¿no? Porque otro tema me parece que quedó pendiente es el tema de divulgación, ¿no? El tema de divulgación es un tema importantísimo. Tenemos un montón de pavadas que circulan desde los antivacunas hasta hablamos cómo vamos a bien los agroquímicos, sí, no, por qué. La verdad que el desarrollo de la Argentina sin la soja en los próximos años es difícil de pensar. Entonces el tema de divulgación también es un tema, y no tiene que ser solo para cuando queremos vender la ciencia, hablamos de divulgación y después le ponemos 0,5 en la calificación del informe, ¿no? Es otro tema que quedó pendiente, y los profesionales de divulgación no son cualquiera, ¿no? No cualquiera puede contar para que la gente entienda su hallazgo o su opinión sobre determinado tema. Entonces ese también es otro tema que quedó pendiente. Simplemente, pero ya hay además maestrías y especialidades en ciencia y técnica, y buenas, con muy buenos egresados. Ahí hay una potencialidad notable. Obviamente, hay algunas cuestiones que me parece que pueden indicar que dentro de los doctorados haya un poco más de especialización para estas cuestiones. Por ejemplo, tema enorme, patentes. Alguien que hace la conexión tiene que estar muy por dentro de esta referencia, porque es fundamental. Digo que es una especialidad, eso no es tan fácil, pero digamos, para eso hay masa crítica, hay mucha masa crítica, y esto es lo que hay que hacer. Y por supuesto, me imagino que no está dicho, pero que en esta reiniciación institucional que vamos a vivir en diciembre, evidentemente, me parece que uno de los impedimentos de este ciclo asiago ha sido el Ministerio de la Involución, de la Modernidad, porque ha sido un verdadero problema sortear la cuestión del ministerio, que ha tenido un centralismo, no lo puedo decir tan fuerte porque menos tan, pero un centralismo que está originado obviamente en un tipo de libreto que no tiene nada de liberal en materia del Estado, por ejemplo. Entonces, ha habido un gran impedimento ahí para, obviamente, para el reclutamiento de especialistas en este sector acuciante, que efectivamente será muy puesto en pie con diversas estrategias de contrato. Bueno, yo quería preguntarle particularmente a Roberto, en torno a que hay mucha expectativa de que sea el próximo ministro, por lo menos de algunos y algunas, pero bueno, también al resto de los panelistas también, ¿cómo piensan la articulación? Porque se habló mucho de la articulación del Ministerio y de los organismos de ciencia técnica en torno a los distintos niveles de Estado o con las pymes. Me pregunto cómo piensan, o si piensan, la articulación también con la organización popular, con los distintos sectores, ¿no?, de la organización popular, trabajadores, no sé, de la tierra, cooperativas, en fin. Sí, nosotros ya lo habíamos iniciado en el 2015, donde habíamos planteado que era necesario vincular la actividad que teníamos en el CONICET con demandas concretas de la economía popular, por ejemplo, ¿no? Habíamos intentado firmar un acuerdo, lamentablemente
En ese momento no tuvimos el apoyo final y lo terminó firmando la Universidad Metropolitana de los Trabajadores con CETEP. Pero nosotros íbamos a participar de ese encuentro. Nos parecía muy importante tener también una interacción y ver qué interacción, y aparte ida y vuelta, porque también se aprende, hay saberes que hay que incorporar. El INTI hizo alguna experiencia interesante en su momento con este tema. Me parece que es un aspecto que hay que tener. El caso de la agricultura familiar, el caso de la agricultura campesina, indígena, son todos temas que hay que manejar. Tal vez desde varios organismos, no solamente el CONICET pensándolo ahí, sino que ahí tiene que haber un abordaje desde de varios organismos que estén trabajando. Me parece que es un tema también fundamental, y más en este momento, donde hay una demanda sobre soluciones sociales muy importante. Continuamos las preguntas. Bueno, es un tema que ya se empezó a tratar acá, pero quería retomar como trabajadora del Ministerio para mí cómo quedamos en el 2015 y bueno, después lo que intentamos seguir haciendo en estos años, pero fue difícil, que es un rol central que asumió el Ministerio hasta el 2015, intentar tener un banco de proyectos de desarrollo tecnológico y social y revisar la forma de evaluación del personal. Quiero saber si en la agenda que nos estamos proponiendo estamos pensando en que el Ministerio vuelva a tomar ese rol central articulador para que los demás organismos que dependen de otros ministerios con los que seguramente vamos a trabajar, pero bueno, sigamos revisando las formas de evaluación del personal, sigamos viendo cómo apoyar esas nuevas formas de evaluación del personal con proyectos. Bueno, esa era una de las preguntas. Después, otra pregunta que tengo en relación a la articulación con las universidades es, hubo como una especie de salvavidas en estos años logrado a través de la lucha de las comunidades universitarias, que fueron una parte del presupuesto que queda fuera, que entiendo que es extra presupuestaria, una partida extra presupuestaria para ciencia y tecnología en las universidades. Si está pensado que eso continúe, en muchos casos, bueno, nosotros que trabajamos en evaluación institucional, sabemos que en muchos casos se aprovechó para temas pendientes de las secretarías de investigación. Bueno, si es posible seguir pensándolo, quizás mejorándolo, articulándolo mejor entre la SPU y el Ministerio, pero sí es una línea en la que se podría continuar esas dos cosas. Respecto a los PDTS, me parece que hay que continuarlo, me parece que era un buen instrumento, lamentablemente no se ha profundizado, me parece que hay que hacerlo, pero también hay que tener una recompensa para aquellos que estén en el banco de datos del Ministerio, porque me parece que el Ministerio le debería dar un plus y deberíamos tener alguna línea en el cual aquellos que estén en PDTS se los estimule y no hoy en día se queden ahí medio al margen mirando a ver qué les va a pasar. Y respecto al tema de la articulación con las universidades, me parece que es muy importante que la SPU tenga líneas y financiamiento, ¿no? De la misma manera que estamos pensando que los ministerios también tengan financiamiento en I+D. Cuando uno dice que salud identifique qué quieren más en I+D, implicaría que tenga fondos el Ministerio de Salud para hacer I+D. Lo mismo con el supuesto Ministerio de Industria o Producción, como quieran llamarlo. Me parece que es fundamental que la SPU cuente con fondos. Era un reclamo de los rectores, en nuestro momento también, en el cual decían, bueno, tenemos poca plata para investigación. Me parece que hay que incrementar los fondos de la universidad para que también tenga lugar también para incorporar gente y para sostener la investigación desde la universidad y no solamente del sector del Ministerio y el CONICET. Y fíjate que en el gobierno de Cristina muchos de los desarrollos tecnológicos se hicieron desde el Ministerio de Defensa. Cuando Nilda Garré fue ministra, hubo una exposición, me acuerdo, allá en Costanera, mostrando todas las cosas que había desarrollado en ciencia y tecnología el Ministerio de Defensa, ¿no? Un ministerio que puso plata en eso. O sea, la idea es que todos los grandes proyectos tienen que contribuir más de un ministerio. Sí, en relación al tema de las universidades y la investigación, hay un problema clarísimo, que el programa de incentivos, que era perfectible, se lo dejó en un limbo, en una congeladora con el nuevo programa, que no tiene definido absolutamente nada, que nadie sabe lo que va a suceder, y eso es malo, siempre en investigación dejar las cosas pendientes sin claridad a futuro es malo. Eso hay que resolverlo, y es un problema de acuerdo entre las universidades y el Ministerio,
acerca de cómo implementar ese programa. Hay muchos investigadores en las universidades y eso es imprescindible. Eso es un tema. Y el otro tema, en relación al desarrollo tecnológico, la capacidad de compra del Estado, que no se mencionó nunca, la menciono simplemente para agregarla, es una herramienta central para el desarrollo tecnológico, sobre todo en determinadas áreas. Así que el ejemplo que dio Ana me parece uno de los más adecuados sobre la demanda del Estado, como orientada permite la resolución y el crecimiento del sistema tecnológico. Hola, buenas tardes. Mi consulta es con respecto a los cargos técnicos, en particular los cargos, lo que conozco que son el personal de apoyo a la ciencia, los CPA, cargos de personal de apoyo a la ciencia. Somos en muchos casos personas con una formación universitaria, algunas personas incluso con doctorado, desarrollando tareas que tienen que ver mucho con la articulación en muchos casos, porque como bien decía, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la divulgación de la ciencia, hay personas formadas digamos, en jerarquías muy altas en el conocimiento científico y no son, a mi entender, debidamente valoradas. No solamente esto, sino que en todo el panel todo el tiempo se habló de las investigadoras e investigadores, de los equipos técnicos, de la importancia de los jóvenes investigadores becarios, y en ningún momento, por lo menos desde mi perspectiva, repito, como técnica, me sentí identificada. Entonces creo que en tanto en estos proyectos, estas ideas, ¿no?, de articular, nosotros tenemos en nuestros cargos técnicos gestores, por ejemplo en el caso del patrimonio, que es un poco lo que a mí me pertoca, de un altísimo nivel de formación, y no son desde todo el punto de vista, desde el punto de vista salarial y desde el punto de vista del reconocimiento de esos equipos de investigación reconocidos. Entonces me interesa saber, creo que es una deuda pendiente enorme. En todos los institutos se jubilan cantidades de cargos técnicos permanentemente que no son repuestos, y para que llamen a concurso un cargo técnico, bueno, ¿no? Hay que esperar como, no sé, ¿hay alguna idea en torno a esto? Sí, bueno, ahora salen a concurso 150 cargos, ¿no? Que se consiguieron para el próximo, para la próxima administración. Sí, la verdad que cuando uno dice investigadores lo dice para facilitar, porque los becarios y becarias son investigadores en formación, y los empleados profesionales claramente son investigadores. De hecho, la agencia, cuando vos te presentás a un FONCIT, un profesional, si tiene lo que necesita para poder ser admisible, que es una cantidad de trabajo, qué sé yo, es considerado también, puede formar un grupo el grupo responsable o ser un investigador responsable. La carrera del CPA está actualmente envejecida, por un lado, porque no han entrado, de hecho, con la escasez de vacantes para ingresos a la carrera del SIC, en general todos los cargos que podían ir a la carrera del CPA se ponían en la carrera del SIC. Entonces, obviamente no solo porque están totalmente dejados de lado, no tienen la misma jubilación. Hubo un proyecto que entró a fines de 2015, ¿no?, de tener la misma jubilación que el SIC, que quedó por supuesto congelado y que hay que volverlo a reflotar. No podemos trabajar en el mismo lugar que una persona se jubila con una jubilación, no de privilegio, o como dice el presidente, pero con una jubilación digna, y los otros no. Por supuesto que hay que reflotar eso. Necesitamos personal técnico, hay 200, creo que 80 unidades ejecutoras, muchísimos no tienen a nadie, o la gente con cargos de artículo 9 están cumpliendo tareas que no corresponden, porque los artículos 9, tengo entendido, son para personal administrativo, y nosotros tenemos gente en todos los lugares porque no está prácticamente cerrada la carrera de CPA. La carrera de CPA, por supuesto, tiene que ser remozada. Quizás tenemos que reevaluar las categorías, también es algo para ver. Cuando yo hablaba de que una cantidad de trabajadores y trabajadoras no estaban representados en los órganos de decisión, claramente los CPA, a diferencia en las universidades, que en algunas universidades personal no docente está representado, no están representados, es una vergüenza.
es la carrera que menos creció aún en nuestros gobiernos. Así que obviamente sí, nos tenemos que replantear la carrera de CPA. Primera, disculpas porque parece una inclusión que no es tal, ¿no? Efectivamente, para nosotros ha sido siempre una circunstancia muy dolorosa ver que no se podía incrementar en la misma medida, lo digo francamente, las dos carreras no eran incrementales, ajustadas, una tenía un gran detrimento y de hecho, en fin, mientras yo estuve en el directorio siempre he defendido la posibilidad de ampliar la carrera. La segunda cuestión es que efectivamente siempre están tan cerca de la investigación que a menudo personal de CPA ha cumplido tareas de investigación y hemos tenido inclusive algunos litigios sobre eso. La tercera cosa que quiero decir es que cuando trabajamos hacia el 2013 y 2014 lo que sería todo el plan estatutario nuevo, pensábamos en una situación porosa, en los cambios que podía haber de una carrera para la otra, etcétera, y viceversa. Porque, ahí lo quiero decir, muchísimas veces algunas personas que están ingresando a la carrera, a la CIP, efectivamente por diferentes razones, por muy diferentes razones, no pueden estar en el cumplimiento exigido, etcétera. No quiere decir que haya una mengua de su calidad, sino sobre todo en los niveles cuantitativos exigidos, y a menudo yo misma he entusiasmado a un número de personas para que pasaran a CPA. Y la verdad que, sinceramente, hay rendimientos muy notables. En fin, lo que necesitamos es obviamente una malla nueva, absolutamente nueva, estatutaria, que seguramente habíamos discutido que no se podía llamar más nivel asistente al primer nivel, habíamos avanzado en una serie de circunstancias. En fin, espero que se pueda retomar en el nuevo plano de una democracia mucho más intensa e inclusiva, también desde luego para el propio CONICET. Gracias, buenas tardes. Quería preguntarle si los lineamientos de investigación que se tienen que rever o volver a plantear tienen una visión a largo plazo soberana y más remarcando sobre nuestros recursos naturales, porque está bien que podemos tener cooperación internacional, pero si viene la cooperación internacional con países primermundistas, superdesarrollados, que quieren explotar nuestro acuífero guaraní o el litio que es de nuestra patria, hay que preverlo con una visión a largo plazo, ¿no es así? Porque está bien, los problemas nos atañen hoy, son graves, pero si queremos una política de Estado fuerte, tendríamos que poder pensar también en la población argentina del futuro, ¿no? De nosotros, los jóvenes, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hijes. Y por otro lado, eso por un lado, ¿no? Una visión a largo plazo y pensando también que la próxima guerra tal vez sea del agua, ¿no? Y por otro lado, punto aparte, de que hablamos de los lineamientos, pero las cuestiones de procedimiento son importantes, ¿no? También, ¿no? Porque tal vez tenemos una buena política, ¿no? Buenas políticas de Estado, pero los procedimientos no nos permiten desarrollar bien las cuestiones. Un procedimiento puede implicar que dos áreas se pisen y dos áreas no se puedan comunicar internamente, o sea, es una cuestión menor, pero no tan menor. Si tienen en cuenta estas dos cuestiones a largo plazo, soberanas de nuestros recursos naturales y los procedimientos. Sí, precisamente el respeto por los recursos naturales, la discusión con gente especialista en medio ambiente es fundamental. No sé si habrá un ministerio, una secretaría, seguramente va alguien presente, ¿no? Como ahora que desconocemos dónde se encuentra el secretario de Medio Ambiente en estos últimos 4 años. Sí, decididamente tenemos que pensarlo a largo y mediano plazo. Uno puede pensar en agroecología a mediano y largo plazo, puede pensar en
en muchas cosas, el tema de la minería, etcétera, etcétera. Una cosa que tenemos pendiente también para poder que todas estas cosas ocurran es el tema de las leyes. Nosotros no tenemos una ley de financiamiento de la ciencia y no tenemos una ley de ciencia. También son cosas que quedaron pendientes, además de una ley de educación superior que por supuesto se encargará del Ministerio de Educación. Esas leyes son fundamentales para que realmente esto sea una política pública que trascienda un gobierno, ¿no? Porque, como hablábamos al principio, 12 años de inversión que se estrellan con una pared y que dejan muchas cosas pendientes, paradas, yo creo que no perdidas, pero sí perdimos 4 años. Entonces las leyes para poder tener una real política pública es importante. El otro tema, ayer estábamos en Luján, en la Universidad de Luján, y hablábamos de esto. Necesitamos saber qué hacemos cada uno, ¿no? Además de no pisarnos. Uno tendría que poder saber quiénes están trabajando, por ejemplo, en el tema de agua, en el CONICET, desde todas las disciplinas, ¿no? Para poder armar proyectos, para saber si tenemos recursos humanos o no. No solo en el CONICET, sería deseable poderlo verlo en las universidades, en las instituciones. Eso también lo tenemos que hacer. Es necesario para tomar decisiones, para ver cuáles son las áreas que están más desprotegidas, las áreas donde más necesitamos impulsar el ingreso de gente, las áreas que no están tan desprotegidas, cómo están distribuidas en el país. Eso también es una necesidad para poder tomar decisiones. Bueno. No tiene que ver con los desafíos pendientes, sino con como aprovechar este momento quizás. En gran parte gracias a también la resistencia de la comunidad científica en estos últimos 4 años, como que hemos logrado instalar en la agenda y que fuera un tema del debate del otro día, pero como que, bueno, hay una cuestión de seguir tomándose en serio, porque creo que se hizo mucho, en 2015, la divulgación, y no como Macri, que dice, hay muchos casos buenos, hay muchos casos exitosos, y que porque sigue habiendo gente que trabaja, sino, bueno, esto de quizás todo lo que se hace en un área, bueno, esto que también aparece como un desafío, y no perder la oportunidad de esto que dicen muchos analistas, de la batalla cultural está ahí, digamos, no está del todo ganada, y quizás, bueno, hay que seguir abonando, mostrando los resultados de lo que se hace. Sí, sin duda, la batalla cultural y el porqué, ahí están las ciencias sociales humanas a poder contarnos por qué ocurrió lo que ocurrió, porque siguen teniendo un 35% de votos, ¿no? Desde la química me llama la atención. Bueno, le voy a pedir un aplauso para nuestros invitados. Muchas gracias por este panel. La verdad, fue muy bueno. Espero que también nos haya servido para poder seguir pensando en nuestro ministerio. Y lo que significó como una política de Estado que tomó nuestra expresidenta Cristina, y esperemos que ahora Alberto vaya por el mismo camino. Así que muchas gracias a todos por venir. Hasta la próxima.